Hola, hola, bienvenidos a este que es El Ingeniero Revela, su primer y único programa en Bolsa de Valores. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de los mercados. Wall Street explota y sube a su punto más alto jamás, 45.000 puntos, por encima de los 45.000 puntos. Mientras más alto subimos, más peligrosa es la caída. También vamos a hablar de qué está pasando en Venezuela y por qué es tan importante, no solo para los venezolanos, sino para el hemisferio, la caída del narcodictador Nicolás Maduro Moros. Y que la izquierda, muchos países de izquierda, están defendiendo a Nicolás Maduro. Pero nosotros queremos advertir algo muy importante. Cuando usted no conoce la verdad, usted es un ignorante. Ahora, cuando usted conoce la verdad y la quiere ocultar, usted es tan criminal como ese criminal. Usted es peor todavía. Y eso incluye a la izquierda dominicana. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la geopolítica es parte de la estructura y los mercados reaccionan a todas las noticias. Y el imperio, evidentemente, parte de las noticias más importantes para Wall Street y el mundo es las decisiones que toman los presidentes. Por eso es importante la economía, la geopolítica, los eventos naturales, un secuestro, una guerra, todo lo que tenga que ver con el mercado, que al final comienza con el mercado y que los afecte, es importante para los imperios. En este caso, no solamente para Estados Unidos, sino para China también, para Rusia también, que quiere decir que tienen ideas imperialistas. Cuando vemos esta semana las noticias que se están desarrollando sobre Venezuela y que muchos piensan que Estados Unidos quiere invadir Venezuela para quedarse con la riqueza de Venezuela, eso es falso, toda falsedad. Es un asunto de poder y el imperio no puede permitir que un gobierno ilegítimo, que no es gobierno, que es una organización criminal y que tiene el control y el monopolio del gobierno de Venezuela y el monopolio de las armas, permanezca un día más en el poder. Porque es un peligro no solo para los 20 millones de venezolanos que están en Venezuela, sino para los 10 millones de venezolanos que han sido desplazados de su país. O sea, esto es un gobierno ilegítimo, un narcoestado y que hay que sacarlo sí o sí. Tenemos la costumbre, o tienen la costumbre, las personas que son de izquierda, los movimientos de izquierda, de llamarles traidores a los que piden una intervención en su país. Aquellos que defienden a Nicolás Maduro, no importa de dónde sean, son delincuentes vulgares igual que Nicolás Maduro. Porque cuando usted conoce la verdad y usted la oculta, usted es un criminal. Cuando usted desconoce la verdad, usted es un ignorante. Entonces, esas organizaciones de izquierda que conocen la verdad y que saben que Nicolás Maduro Moro es un gobierno ilegítimo, es una organización criminal, un narcoestado. Ellos también son narcoestado, porque defienden a un narcoestado. Son peores. Esas instituciones de izquierda que defienden a Maduro son peores que Maduro, porque usted conoce la verdad y quiere ocultar la verdad. Y aquel que lo oculta es peor que el que ejecuta la acción. O sea, si yo desconozco la verdad, soy un ignorante. Pero si la conozco y trato de disfrazarla y de maquillarla, soy un criminal. Entonces, pero vamos a ver qué le dice el imperio esta semana. Y que Venezuela y Nicolás Maduro tienen los días contados. Pero no son los ciudadanos venezolanos. Es el narcodictador Nicolás Maduro Moro y asesino vulgar que tiene que irse sí o sí del poder. Esto es la buena o la mala, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con esa intervención norteamericana. Usted puede decir, bueno, por ingeniero, usted es pro gringo, sí, yo lo soy. Ahora, yo soy pro mercado. Lo que yo no soy es pro miseria. Pero ¿quiénes no fuimos comunistas en la década de los 70? Todos. Yo soy un egresado de la UAS y en ese momento el comunismo era el principal, la principal vía de los jóvenes en la universidad era el comunismo. Pero aquello que aprendimos y que nos dimos cuenta que eso es una falsa,
que es una asociación de malhechores que se juntan para delinquir, no podemos apoyar eso. Ahora yo le traje la prueba a eso, le trajimos la prueba. Colóqueme ese video, señor director, de la vocera de la Casa Blanca, sobre qué va a hacer la administración Trump sobre ese terrorista Nicolás Maduro y ese narcoestado. Colóqueme ese video, señor director, por favor. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will see. Blanca, que el presidente Trump, que la administración Trump va a usar todo el poder necesario para llevar a Nicolás Maduro y a su narcoestado a la justicia norteamericana. Y que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno legítimo y no es un cambio de gobierno. El pueblo venezolano votó el 28 de julio del año pasado, hace un año y pico, y quitó a Nicolás Maduro 70-30. Fue una paliza que se le dio. Entonces es un gobierno ilegítimo, usurpador y un narcoestado, y que Estados Unidos lo va a parar para que importe drogas a Estados Unidos y fentanilo, no importa las fuerzas que tengan que usar sí o sí. Él dijo que fueran por él. Bueno, vamos por ti, Nicolás Maduro. El imperio va por ti. Y los que apoyamos esa medida, vamos por ti, en apoyo al pueblo venezolano. Y qué bueno que el imperio se decidió sí o sí. Y el imperio no puede echar para atrás ahora. Esto es sí o sí. Él se va a las buenas o a las malas. Pero hay un evento muy importante que queremos hacer notar. Y es que el presidente Putin vendió a Nicolás Maduro. Y Donald Trump se lo compró. O sea, ya se pusieron de acuerdo las dos potencias más poderosas del mundo. Porque eso no es fortuito, esa reunión en Alaska. O sea, pensaba Nicolás Maduro que Vladimir Putin lo iba a defender a él. Y se va a echar Putin al imperio en contra, al hombre que domina el mundo, a que su moneda es la moneda principal del sistema financiero internacional y que el imperio está reclamando su espacio como tiene que ser y debe ser. Porque si sacamos a Estados Unidos de la ecuación y no existiera Estados Unidos, estuviéramos gobernados por regímenes como Nicolás Maduro, o como Daniel Ortega, o como los cubanos, o como Corea del Norte, o como Evo Morales, o sea, regímenes de ladrones, corruptos y de delincuentes. Eso es lo que usted quiere, porque vamos a ponerlo en el contexto, claro. Colóqueme esa foto, señor director, de la número 1, para que veamos al presidente Putin cuando el presidente Trump le da la bienvenida en Alaska. Y luego usted me coloca el video de lo que el presidente Trump le enseñó a Putin y al mundo qué es lo que hay. Ahí lo vemos. Steel bombers fly over a strong Greek Putin. O sea, el bombardero B-2 voló por encima de Trump y Putin en lo que Trump recibía al presidente ruso. Qué bueno, una foto para la historia de los dos poderosos del mundo y que van a definir la geopolítica a partir de ahora en el mundo. Por eso es importante esta reunión. Entonces, ¿por qué nosotros decimos esto? Bueno, porque manda un mensaje tácito, un mensaje implícito al mundo y a Putin y a los aliados que creen que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados con un régimen dictatorial, una organización criminal que ha usurpado el poder en Venezuela y que exporta el 40% de las drogas alrededor del mundo. Colóqueme ese video, señor director, que Trump le guardó a Putin para que le vea el poder implícitamente de qué es lo que hay en Estados Unidos. Colóqueme ese video, señor director.
partir de ahora. O sea, baje con nosotros, señor director. Es bueno que el pueblo vea esto y que entienda cuál es el lenguaje que se está hablando. Entonces, eso manda también un mensaje a Ucrania. Nosotros vamos a resolver el asunto de la paz. Ucrania va a tener que ceder, lamentablemente. En una ocasión perteneció a Rusia, porque Putin son sus exigencias. Entonces, con ese video que el presidente Trump recibió a Putin y con la próxima imagen que habla más que 1000 palabras, nos dice a nosotros que Putin hace rato que vendió a Nicolás Maduro. Putin no conoce a Maduro. Y le dijo, Trump, yo no tengo nada que ver con Maduro. Haz lo que tú quieras con Maduro. Ahí lo vemos, el presidente Vladimir Putin en La Bestia. 10 minutos de recorrido en el carro presidencial, junto al presidente. Por primera vez, el presidente monta a otro presidente en su vehículo. O sea, eso no es fortuito. Y él está riéndose. Qué bueno. Nicolás Maduro tiene los días contados. Y después de esa reunión en Alaska, entonces vino esto. El presidente ordenó el deployment, desplazar los 6 destructores, el submarino con capacidad nuclear, con más de 30 aviones y helicópteros, a la parte cercana a Venezuela. Tiene rodeado a Venezuela. Ahí los vemos. Después de esa reunión, el presidente ordenó el USS Gravely, el USS Wyoming, un submarino, el USS San Antonio, el USS Fort Lauderdale, el USS Jason Durham y el USS Samson. Venezuela está rodeada. Maduro está rodeado. Nadie sale, nadie entra. Vamos a ver si es verdad que él es guapito ahora. Y qué bueno que el pueblo venezolano, si Dios lo permite, el presidente Trump, que yo estoy en desacuerdo con muchas de sus políticas, pero con este estoy totalmente de acuerdo, 150% de acuerdo con él. A Maduro hay que removerlo del poder, sí o sí, porque es un narcoestado y es un peligro no solo para los venezolanos, sino para el hemisferio. Un hombre que es aliado con lo peor de lo peor, con Irán, con Hezbollah, con Al Qaeda, con Hamas, con la FARC y con ELN. O sea, un hombre que acaba de producir drones para Irán y que hay cientos de venezolanos, cientos de iraníes con pasaportes venezolanos y el tren de Aragua. O sea, es un narcoestado y a Maduro hay que removerlo sí o sí. Por eso es que es deprimente que nuestros artistas se hayan prestado a ir a Venezuela, porque no estamos hablando de un gobierno legítimo, estamos hablando de una organización criminal que ha usurpado el poder. Entonces, esa valla que amaneció en Colombia, en la frontera con Colombia, no es una valla común y corriente. O sea, ese afiche, ese pasquín de Nicolás Maduro con Diosdado Cabello, no es una foto común y corriente. Eso es una recompensa que el imperio paga y que le está diciendo a usted, mire, 25 millones de reward, increase up to. Eso en la frontera con Colombia, con Venezuela. Vaya con recompensa por Maduro y Cabello, aparece en la frontera. O sea, eso no es fortuito, eso no es una valla simple, común y corriente. Es para que el mundo sepa. Es para que Maduro no duerma bien a partir de ahora. Y no está durmiendo bien, porque cualquiera quiere cobrar los 50 millones de dólares. Esa valla cuesta 75 millones de dólares nada más. O sea, para sus aliados. ¿Y quiénes fueron los que vendieron a los hijos de Saddam Hussein? Un aliado. Entonces, dice un senador estadounidense que Maduro no llega a diciembre. Yo pienso lo mismo. Esa es la número 5, señor director. O sea, que los días del asesino narcodictador Nicolás Maduro están contados. Y qué bueno que el imperio va por él. Y los que apoyamos eso, vamos a felicitar a Donald Trump. Y si lo hace, personalmente, voy a votar por Donald Trump si él lo hace eso. Maduro no llega a diciembre en el poder, según un senador estadounidense. No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. No lo veo en el cargo, más allá de finales de este año, dijo el republicano Bernie Moreno. Qué bueno, porque no es como dice la izquierda, que el que pide intervención es un traidor. Yo le voy a decir a la izquierda quién es el traidor de verdad, incluyendo a la izquierda dominicana, que dice el que pide una intervención es un traidor a la patria. No, traidor es el delincuente que usurpa el poder y que mata a sus ciudadanos. Ese sí es un traidor a la patria. Y vamos a ver quién era Nicolás Maduro hace un año,
antes de las elecciones del año pasado, para que el mundo sepa quién es Nicolás Maduro, moros, y su régimen dictatorial. Nicolás Maduro tenía hace 1 año y 6 meses 15.800 presos políticos, 1.652 víctimas de tortura. En aquel año, hace 1 año y 6 meses, tenía 7.7 de venezolanos desplazados. Hoy son 10 millones. Más de 300 asesinados en protestas y más de 39 desaparecidos forzadas. Ahora esos números se duplican. Ese Nicolás Maduro Moro, el que apoya eso, es un traidor a la patria. El que apoya a un asesino es un traidor a la patria. Bendito sea Dios que venga el presidente Trump y que lo invada a él. Y que se lo lleve, que lo extraiga del gobierno. Ahora yo le digo a la izquierda nuestra que venga aquí cuál es más traidor. Si el que apoya que el presidente Trump vaya y lo busque, o apoyar a este asesino vulgar, delincuente, narcoterrorista. Usted tiene la opción. Ahora yo conozco la historia y conozco la información. Y ya le dije que el que conoce la verdad y la oculta es un criminal. El que no la conoce es un ignorante. Pero la izquierda nuestra, como la conoce, son más criminales que Nicolás Maduro. Entonces, pero él intentó escapar, Maduro. Dio muchísimas vueltas el avión presidencial. Ustedes no se recuerdan los otros días. Eso no es fortuito tampoco. Es el cerco que le tienen. Porque hay un cerco donde no puede entrar nadie ni salir nadie sin autorización. Porque están en aguas internacionales. Esa es la número 7, señor director. Donde Maduro intentó escapar a Cuba. Un avión partió de Caracas hacia La Habana y luego regresó y dio muchísimas maniobras. Y no serían los barcos y los destructores que estaban ahí cerca que le dijeron, mira, si tú cruzas de ahí te volamos. Pero ya Maduro, sus socios, sus aliados, que antes eran cómplices de él, se están distanciando de Maduro. Y no se distancian por antojo, se están distanciados porque saben que este señor es un asesino, es un narcoestado, es un terrorista, es un criminal, es un asesino de lesa humanidad y que va a tener que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Esto no es que nos lo estamos inventando nosotros. Colóqueme la número 8, señor director. Nicolás Maduro pide ayuda a otros países para que defiendan la soberanía de Venezuela. Oh, pero ¿y quién lo va a ayudar a él? ¿A un narcoestado? Bueno, pues los izquierdistas de aquí deben de irse para allá y ponerse el uniforme para que lo defiendan del imperio. Si son tan guapitos, váyanse a defender a Nicolás Maduro, a los izquierdas de aquí. Los jefes de Estado del ALBA se reunieron de manera extraordinaria para las acciones del país suramericano, pero ya Maduro perdió el apoyo de su principal socio comercial y cómplice de hace mucho tiempo, que está tomando distancia de Nicolás Maduro y que no quiere ser involucrado en ese narcoterrorismo de ese gobierno usurpador. Esa es la número 9, señor director. Lula da Silva, Brasil, le da la espalda a Maduro. Brasil aseguró que no reconoce al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, su principal socio comercial. Celso Amorim, asesor de la presidencia brasileña, recordó las recientes elecciones en donde Maduro hizo fraude. Eso es Brasil con Lula da Silva. Colóqueme la 10, señor director, para que veamos qué dice Lula da Silva, el vocero de Lula, sobre Venezuela, sobre ese narcodictador asesino que se llama Nicolás Maduro. Colóqueme la 10, señor director, para que veamos qué más dice el señor y asesor Celso Amorim. Expresó este miércoles su preocupación. La tenemos ahí, señor director, la número 10, para que leamos cuáles son los países que ya se comienzan a tomar distancia de Nicolás Maduro. No lo tenemos, señor director, la 10. Entonces, es para que el pueblo entienda que ahí los vemos. El asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Celso Amorim, expresó este miércoles su preocupación por el despliegue de 3 buques de guerra estadounidenses en el Caribe, próximo a la costa de Venezuela. Sin embargo, aclaró que Brasil no reconoce al dictador, no al gobierno, al dictador Nicolás Maduro como legítimo mandatario venezolano. O sea, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un dictador, de un asesino que ha usurpado el gobierno de forma ilegítima. Y cuando él quiere decir que quiere que haya un cambio de gobierno, eso no es cierto. El cambio de gobierno los expresaron los venezolanos
el pasado año, el 28 de julio, cuando decidieron sacar ese régimen dictatorial y asesino, que le dieron una paliza 70-30. Ahí se produjo el cambio. Ahora lo que se va a hacer es una remoción de algo ilegítimo, de un narcoestado que es un peligro para el hemisferio, no para Venezuela, incluyendo la República Dominicana. Pero ya el hijo del Chapo, esa es la número 12, señor director, el hijo del Chapo ya declaró sobre quién es Maduro y con quién se hacía negocio. Hijo del Chapo Guzmán habría señalado a Maduro como el líder del cartel de los soles. Esa es la número 12, señor director. O sea que los propios narcotraficantes que estuvieron presos y que tienen que ver con la justicia están ya declarando quién es Nicolás Maduro. Y ahí tenemos también a la número 13, señor director, esté pendiente, ahí los vemos, el hijo del Chapo Guzmán habría señalado a Maduro como el líder del cartel de los soles. Y la 13, Estados Unidos intercambia a los sobrinos de Cilia Flores hace cuántos años, eso fue en el 15, por narcotraficantes que estuvieron presos por transportar 800 kilos de cocaína, los sobrinos de Cilia Flores. O sea que no es de ahora que Maduro está traficando con droga, para que no se le olvide a la izquierda nuestra y a la izquierda de los países. Y la número 14, señor director, para que veamos, el jefe de inteligencia venezolana de Hugo Chávez, Hugo Carvajal, que está preso, que ya dijo quién es. Óigase, eso fue en el 19. Ex jefe de inteligencia de Venezuela revela vínculos con el crimen organizado. O sea que Maduro es un criminal, es una banda de criminales que ha usurpado el poder, no es un gobierno legítimo. Y el Estados Unidos y la administración Trump van por ese gobierno ilegítimo. Y la número 15, señor director, para que veamos qué más dice Hugo Carvajal. En una entrevista concedida al diario New York Times y publicada este 21 de febrero 19, poco después de hacer público su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el mayor general del ejército, Hugo Carvajal Barrios, conocido como alias El Pollo, relató algunos episodios sobre narcotráfico, terrorismos y actividades con la guerrilla en Venezuela. Los protagonistas de estas historias son el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, y el ex vicepresidente de la República, Tarek El Alzaini, el narcotraficante Wally Michael, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Hezbollah, el empresario Raúl Corrín, presidente del canal Globovisión, y el propio presidente Nicolás Maduro. Ese era el jefe de inteligencia, eso es lo mismo que el DNI en República Dominicana. El jefe de inteligencia de Hugo Chávez y el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro. Es para que el pueblo y los pueblos sepan quiénes son los regímenes de izquierda, los socialistas del siglo XXI. Son asociaciones de malhechores que se juntan para delinquir. Ahora, vamos a presentarles las pruebas de esos regímenes, cuántos millones de sus propios ciudadanos ellos asesinaron en su momento. Esa es la número 15-1, señor director, y ahí nos vamos a la pausa. Miren aquí, la izquierda revolucionaria en China asesinó 76 millones de personas y en la Unión Soviética 61, cifra más reciente después que se abrieron los archivos de Moscú. Esto no incluye los varios millones que más fueron asesinados en Camboya, Vietnam, Corea del Norte y demás países comunistas, ni los más de 100.000 en Cuba a través de sus gulags y los GAI, campos de trabajo forzado, purgas, tortura, anticristianismo, dictadura socialista, prometían traer la igualdad. Y tú te sientes muy orgulloso de seguir la ideología más genocida de la historia de la humanidad. Esos son los socialistas del siglo XXI. En China, 76 millones de chinos fueron asesinados. En la Unión Soviética, 61. Y los Castro, y entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cientos de miles. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y ellos quieren disfrazar eso. Ya le dijimos que quien no conoce la verdad es un ignorante. Ahora, el que la conoce y trata de ocultarla es un verdadero criminal, peor que estos criminales. Y con esto nos vamos a pausa, señor director. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dicen los mercados y Wall Street de que el Dow explotó a 45.000 puntos. No se vaya. El ingeniero revela el poder del conocimiento. Miren, los mercados están muy sobreextendidos y se ha desatado una inflación brutal y descomunal en todos los mercados. El Dow Jones acaba de alcanzar por encima de los 45.600 puntos. Lo que nos dice a nosotros las expectativas que tiene el mercado, pero eso no escapa a una mayor inflación. Hay que tener
muy en cuenta que mientras más se extienden los mercados, mayor es la inflación, porque cuando hay un debilitamiento de la moneda y usted entra a comprar acciones, lo que nos dice a nosotros es que la expectativa inflacionaria va a seguir creciendo. Por lo tanto, si esa inflación se hace inasequible o deteriora más el poder adquisitivo, vamos a pensar que todo está caro porque hay un exceso de dinero en el mercado. Y cuando hay un exceso de dinero en el mercado, muchos políticos a nivel internacional, incluyendo en nuestro país, usan eso como carne de cañón para ganar partidos políticos y beneficios políticos. Lo cual es correcto, eso es válido, eso no tiene nada de malo. Ahora, lo que es malo es que le hablen mentira al país. Porque cuando ellos dicen que el gobierno tiene todo caro, le están mintiendo al país. Son los mercados que tienen todo caro, porque el gobierno no controla la inflación directamente. El gobierno no puede ir a Wall Street a impedir que suba el café o que suba el cacao o que suba la gasolina. El gobierno no tiene control de eso. Quien tiene control de eso es el mercado. Entonces, por eso la importancia de usted saber de quién escucha las informaciones. No porque usted sea un expresidente, usted sabe de bolsa. Usted puede saber de abogacía, de leyes, de esas cosas, pero de bolsa usted no sabe ni un carajo. Usted no sabe nada de mercado. Usted tiene ideas, nociones, y escucha a otro TikToker por ahí que le dicen a usted, y usted va y la plantea y cree que eso es cierto. Y la da como buena y válida, lo cual eso no es cierto en la mayoría de las veces. Ahora, nosotros aquí vemos lo que nos dice el mercado, y eso sí es cierto. Porque aquí no nos estamos inventando las cosas. Aquí ponemos las evidencias para que usted la vea y usted mismo la pueda analizar y emitir su propio juicio de valor. Porque si no le damos las evidencias, usted puede decir, pero usted ingeniero es un mentiroso. No, no lo somos, porque presentamos las pruebas. Colóqueme, señor director, la número 19, para que veamos el café explotando. Mire, el café, este es el 8º día consecutivo que el café sube. Entonces mañana le van a decir aquí los políticos dominicanos, el gobierno subió el café, que está carísimo en los supermercados. No, no fue el gobierno, fue la bolsa, fue Wall Street. Bájalo, señor director, que se lea arriba, para que veamos el coffee, septiembre 25, los mercados de futuro, que se vea esa letra arriba. Mira, no, la parte de arriba, señor director, del otro extremo, que se lea esa letra negra que está ahí. Busque ahí, mírala ahí, coffee. Ese contrato futuro se vence en septiembre 25, cuando ahí 390, 8 días consecutivos el café subiendo. Entonces, mañana dice un expresidente que el café lo subió el gobierno, eso es falso, todo es falsedad. El café lo subió Wall Street y los mercados de futuro. Por eso es que es muy importante usted saber de quién escucha la información. No porque usted sea un expresidente, usted sabe de bolsa, usted no sabe ni un carajo de bolsa. Vamos a estar claros, llamar las cosas por su nombre. Ahora, si usted quiere saber de bolsa y saber de inflación y saber del dólar y de cómo se negocian las acciones y del impacto en la economía, este es el programa que usted tiene que ver, no un expresidente. Él no sabe ni un carajo de bolsa. El presidente de Fernández no sabe de bolsa, porque él no sabe cómo se compra una acción, ni sabe cómo se compra un derivado, ni sabe lo que es un mercado futuro. Él lo ha ido a mencionar, sí, y da declaraciones sobre eso, sí, que eso es válido. Ahora, lo que no es válido es cuando él acusa al gobierno de esto. O sea, mañana si usted va a comprar un café que le cueste 500 pesos en el supermercado, fue el gobierno que se lo subió. No, se lo subió la bolsa. Él le está mintiendo. Y nosotros le estamos presentando las pruebas aquí. Ahora, vamos a ver cómo está el Dow Jones comportándose para que veamos. Y el dólar también, para aquellos que están especulando con el dólar. El dólar está bajando en los mercados. Mientras más dólares usted compra, más va a perder. Porque las monedas se negocian en pareja. Colócame la número 20, señor director, para que veamos el Dow Jones Industrial. Miren, la distancia fue una Exponential Growth Trend Line. Fíjense que ese con 2 desviaciones estándar. Desde el año 1929, 30 de agosto del 29, en el 99 y en el 2025, nunca antes habíamos tenido tanta sobreextensión y sobrevaluación del mercado que en esas 3 fechas. Y en el 1929 se produjo un crash de la Gran Depresión que mandó millones y millones de norteamericanos y europeos en la miseria. En el 1929, el crash de Wall Street en el 29. Pero también en el 2000 se produjo un crash del dot-com,
que mandó millones y millones de la calle, para la calle. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2025? Lo mismo, está en su punto más alto, y mientras más alto está el mercado, más grande es la caída, más brutal es la caída. Entonces, más peligrosos son los riesgos, porque se incrementa el riesgo. Colóqueme la número 21, señor director, para que vean en cuánto cierra el Dow Jones, que explota totalmente y cierra en 45.646 puntos, su punto más alto jamás. Esa es la número 21, señor director. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que aumenta el riesgo. La número 21, esa es la número 21, la 21, señor director. Entonces, podemos ver todos los riesgos que significa ese incremento del dinero entrando a la bolsa. Ahora sí, señor director, si no lo tenemos, póngame la 21, para que veamos los leading economy indicators versus, ahí las vemos, exactamente, las 21. 45.649 puntos cierra el Dow Jones, su punto más alto jamás en el 2025. Eso aumenta los riesgos, porque recuérdense que hay 7 trillones de dólares más en la bolsa, un dinero inorgánico. La expectativa de que la FED baje las tasas de política monetaria se incrementan ahora, que baje 2 veces, por eso la bolsa explota, porque percibe que un dólar debilitado facilita un mejor financiamiento para las empresas y explota el Dow Jones, expande la economía, pero ¿hasta dónde le va a expandir? O sea, tenemos que estar claros en esto. Entonces, a esos que están comprando dólares aquí, que está subiendo el dólar está subiendo por pura especulación aquí. Así que yo les recomiendo que mientras más dólares usted compra, peor será, porque va a bajar la tasa de política monetaria y usted tendrá menos dólares en el mercado exterior para comprar, porque vale menos, va a tener que buscar más, pero las monedas se negocian en pareja. Y nosotros le hemos dicho cómo se negocia el dólar. Ahora sí, señor director, colóqueme la 21 para que veamos el Leading Economy Indicator versus el Coincident Indicator en recesión. Miren, este indicador desde el año 1963 o más o antes, fíjense, todas esas barras grises perpendiculares son recesiones. Este indicador, que ya nosotros le explicamos a ustedes que son 10 indicadores económicos, el LI, Leading Economy Indicator, versus el Coincident Indicator, fíjense, está en su punto más crítico solamente en periodo clave de recesión, en el 90, en el 2000, en el 2008, cuando la gran crisis financiera, y ahora en el 25. Nunca antes este índice había estado tan bajo como lo está ahora. O sea que algo no está bien, algo se tiene que romper, la economía se tiene que romper porque no huele bien. ¿Quiénes la están sosteniendo? La élite mundial, que le han inyectado 7 trillones de dólares. El presidente Trump quiere que se baje la política monetaria. Y Wall Street reaccionó, y reaccionó con contundencia, previendo que haya 2 bajas en la tasa de política monetaria. O sea, ya el mercado incorpora 2 bajas de la FED con anticipación. O sea que por eso explota el Dow Jones y cierra por encima de los 45.600 puntos. Entonces vamos a ver qué nos dice el Nasdaq también, señor director. Esa es la número 22, que está en su punto más alto, Nasdaq Market Cap Rich Record. 145% de la masa monetaria, de la oferta monetaria en la segunda cuota de 2025. Imagínese usted que la masa monetaria son 22 trillones de dólares. El Nasdaq ha alcanzado 145%. En el 2000 estaba por debajo, estaba alrededor de los 120. Hoy está en 145. En la crisis financiera estaba por alrededor de 60%. Y cuando el COVID-19 estaba alrededor de 80%. Hoy el Nasdaq está en 145% de la masa monetaria. De todo ese dinero, 45% por encima de ese dinero. Una locura. Entonces algo se tiene que romper, algo no está bien, algo huele mal. Entonces no se sorprenda cuando la bolsa colapse y el mundo entre en una recesión profunda y dura y que millones de empleados van para la calle. Eso no es Luis Fernando García. Ya se lo hemos advertido, de que el hecho de que la bolsa esté subiendo no quiere decir que todos los problemas estén resueltos. No lo están. Y esta tensión geopolítica también incrementa más el riesgo. Colóqueme la 23, señor director, para que veamos
la tasa de interés versus el dólar. Mientras sube la tasa de interés, esa la gráfica roja dice US Dollar Index, es el dólar que está subiendo, el dólar index, pero la tasa de interés abajo, US 30 years, perdón, el dólar index es la línea azul. Y el US 2 años, 30 años de tasa de interés nos dice a nosotros el gap que hay entre el dólar y la tasa de interés de 2 años, 30 años con el dólar. Mientras el dólar está colapsando, que es la línea azul, la tasa de interés está subiendo de 2 años con relación a 30 años. Es una locura. O sea, eso afecta al mercado de bonos, que es directamente el mercado, porque es el dinero líquido, el liquidez. Pero el dólar ha colapsado en los mercados y va a colapsar aquí, sí o sí. Y si aquí está subiendo es pura especulación. Esa es la número 24, señor director. El dólar acaba de colapsar en la bolsa, en el mercado Forex. Entonces, mientras más dólar te compra, peor para usted. US Dollar Index en 97.78 de su índice. Estaba en 98 y colapsó. Y la tasa de política monetaria está subiendo de 2 años con relación a 30 años. ¿Y qué está pasando con los bonos del mundo, señor director, de Alemania, la número 25? Para que veamos rápidamente lo que está pasando con los bonos soberanos de todos los países y del mundo. Alemania 3.36, su punto máximo. Colóqueme la 26, señor director, para que veamos los bonos ingleses también, en 5.68. Cuando sube el precio de los bonos, baja la tasa de interés. Entonces, pero esa es United Kingdom 30-year Gilt, o sea, la tasa de interés de los bonos de 30 años. Entonces, los precios de los bonos comienzan a colapsar. Y la tasa de interés, como lo vimos anteriormente, 2 años, 30 años en Estados Unidos está subiendo. Lo mismo está pasando en Alemania, lo mismo está pasando en Inglaterra, lo mismo está pasando alrededor del mundo y en Japón también. O sea que la de Japón es peor todavía. Esa es la número 30, señor director. Entonces, y ahí nos vamos. Cuando sube la tasa de política monetaria, colapsan los bonos soberanos. Japan 30-year yield, ¿sí? Record high. Japón va a ser posiblemente la próxima burbuja que explote, porque ese es el dinero. Los inversores japoneses están demandando una mayor tasa de interés, 3 y pico. Cuando el gobierno dominicano vaya a buscar bonos soberanos, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés, aún que le hayan dado una mejor calificación de riesgo. Los bonos soberanos de todos los países han colapsado y su tasa de interés está subiendo, lo mismo que el dólar ha colapsado. Mientras más dólar usted tiene, más dinero usted pierde cuando vaya a comprar en el exterior. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye, bye.